Esta clase después se las voy a dar para que ustedes la puedan ver porque va a estar grabada en el programa, en Zoom. Bueno, entonces ahora sí, para compartirles esta presentación. Bueno, seguimos con el tema de la construcción de escenarios y perspectiva política, ¿verdad? Ya la semana pasada les había explicado de qué trataba esto, de la perspectiva que se trata de ver al futuro y de construir escenarios políticos. Creo que es algo que quedó más o menos claro. Y aparte de eso, pues ahora, algo que está por acá, ¿verdad? Algo que hay que tener en mente para esos escenarios que ustedes van a construir y que van a presentar en esas hojas video de trabajo. Primero es sobre el tiempo, ¿verdad? El tiempo que se les ha propuesto es de 6 meses, es decir, de ahora en 6 meses, es decir, del mes de abril hasta el mes de octubre más o menos del 2020, ¿verdad? Hay que determinar para quién son los escenarios que se están construyendo, ¿verdad? Y en qué campos se está desarrollando. Cuando se habla de campos, se habla del campo político, del campo económico, del campo social, ¿verdad? Entonces ya ustedes van a ir determinando en cuáles están. De entrada, quiero decirles que en este caso la temporalidad ya está dada, ¿verdad? Son 6 meses y los escenarios que van a construir son en lo político, social y en lo económico. Eh, ¿Para quién son los escenarios? Pues eso ya lo determinamos en la lista de personajes que se les fueron dados, que son 5 personas, ¿verdad? Que ustedes ya tienen desde la semana pasada con ustedes y saben más o menos a quiénes tienen que desarrollar estos escenarios. Y por otro es esto de los recursos con los que ustedes cuentan para la construcción del escenario futurible, es, por así decirlo, las estrategias que le van a proponer al personaje para que ellos puedan realizar alguna política o alguna acción y solventar la problemática que están enfrentando. Entonces, de todos los escenarios, digamos, algunos son narrativos, se describe lo que está pasando, y en el escenario futurible lo que se hace es dar, por así decirlo, recomendaciones, lineamientos, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Bueno, entonces por acá les vuelvo a presentar esto de los escenarios que ya habíamos hablado. Hay un utópico, un positivo, un futurible, un negativo y un fatal, ¿verdad? Unas personas preguntaban, ¿verdad? Esto del utópico, ¿de qué trata? Bueno, lo utópico es un escenario casi que irrealizable, es la utopía, ¿verdad? Lo soñado, lo ojalá que pasara. Y por otro lado, el escenario completamente opuesto es el fatal, es decir, Ya lo no, que ya ojalá no. es muy Estoy probable que no pase. pero desde aquí. Yo les voy a pedir si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, el utópico es esto, ¿verdad? Es el fatal y el utópico son los escenarios poco probable que se realicen y que son bastante conflictivos y difíciles de que se den. Por otro lado está el positivo, que es un escenario bastante realista, por así decirlo, pero que pueden pasar cosas, valga la redundancia, positivas, es decir, cosas buenas, cosas que pueden ayudar a que los objetivos del personaje o persona que esté, a quien esté haciéndose el análisis, pues se concreten. El negativo, pues es una versión negativa, valga la redundancia, del positivo, es decir, lo lógico que puede pasar también como algo que no debería suceder. Y el fatal, pues que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, por acá se explican los campos de desarrollo, que es político, económico, social, y aquí está el nombre del personaje. Entonces, ahora, para ir avanzando, yo quiero mostrarles algunos escenarios de estos personajes particulares para que después ustedes puedan ver y tener más ideas de cómo hacer su hoja de trabajo, ¿no? Entonces tenemos varios casos. Ninguno de estos casos se les ha pedido en la hoja de trabajo. Entonces para que ustedes también vean que no van a encontrar ninguno acá que puedan, por así decirlo, emular, ¿verdad? O copiar, sino que es diferente. Bueno, entonces en ese sentido vamos a explicar el escenario para Daniel Ortega, ¿no? Que era el que había quedado la semana pasada. Primero, en un escenario utópico, ¿qué es lo que queda para Daniel Ortega? Bueno, lo utópico sería que los médicos cubanos, que son sus aliados, descubran la vacuna del COVID-19 en el mes de mayo. Algo utópico, valga la redundancia, ¿verdad? Y por otro lado, está la parte de lo positivo, digamos, sobre la economía nicaragüense, ¿no? Algo utópico sería que creciera un 13%. ¿Por qué un 13%?
porque la mayoría de economías, las más potentes del mundo, en el caso de China, por ejemplo, en el momento del crecimiento máximo de su economía tuvo un 6% anual. Es decir, se contrajo de alguna manera durante todo este tiempo. Ahora están previendo un crecimiento solo de un 1% para China durante este año, y países como Estados Unidos están previendo un crecimiento nulo. Mientras que hablar de un 13% es totalmente utópico. Ahora, quizás es un poco exagerado hablar de eso. Bueno, y la razón por la que crecen tanto es por no haber ido a la cuarentena y seguir activos. Esa es parte de la propaganda que Ortega presenta a su pueblo, digamos, ¿verdad? Que ellos están luchando de la mano de Dios y de la mano de la economía para no caer. Bueno, un escenario positivo, ¿no? Para Daniel Ortega es sobre el número de infecciones. El número de infecciones sigue creciendo día a día, ¿verdad? Pero el gobierno logra controlar exitosamente el 80% de la enfermedad. Esto ya es algo muy positivo, quizás hasta utópico hasta cierto punto. Digamos que con que lograra controlar el 50% sería suficiente, ¿no? El sistema de salud de Nicaragua, que es un sistema precario, quizá más precario aún que el de Guatemala, El Salvador y el de Honduras, el de toda Centroamérica. Nicaragua es quizá el país más pobre en términos de Producto Interno Bruto, pero también en otras cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales están mejor, o sea, tienen mejor salud o quizá tienen mejor educación, pero digamos que su sistema precario no colapsa totalmente. Eso es lo que esperarían, ¿no? Porque ¿qué pasaría si colapsa el sistema de salud? Ya no puede ni siquiera atender a las personas que están enfermas de otro tipo de enfermedad, es decir, que salen de la emergencia. Sería algo desastroso, ¿no? Y por otro lado, algo positivo sería que la economía del país continúe funcionando, aunque el crecimiento económico no pasa de 0,5, ¿verdad? Que es lo que se espera normalmente. Es decir, empiezan una recuperación lenta, pero que tampoco es el desastre económico que esperarían en otras circunstancias o en otro escenario. Pero el escenario futurible para Ortega, ¿verdad? Es más o menos parecido a lo que han hecho la mayoría de gobernantes, como el caso de México, y es que a pesar de no llamar a la cuarentena ni las medidas tan restrictivas, ¿verdad? Para que nadie pueda salir y una cuarentena y toque de queda total, hay una campaña de prevención que funciona. ¿Verdad? Se distribuyen mascarillas. Esto de las mascarillas es la panacea de la solución del COVID-19, ¿verdad? Algunos países como Corea lo han implementado, la República Checa también, en el caso de Guatemala también, y ahora todos los países en el mundo hablan de usar mascarillas, aunque no es, digamos, la solución final, pero por lo menos reduce el riesgo de contagio por las gotículas, ¿verdad? De la enfermedad. Se equipan los hospitales con lo que pueden, respiradores de la crisis siempre. Costa Rica es el país que mejor equipado está de Centroamérica y tiene apenas 200 respiradores. Guatemala tiene solo 56. Es decir, el momento de una crisis sanitaria con respecto al COVID-19, la salud en Guatemala colapsaría inmediatamente. Supuestamente pues van a crearse por acá otros recursos y que la universidad está apoyando y todo, pero al final son algunos respiradores muy inestables. ¿Dónde compraste? ¿Consulta? Bueno, las empresas continúan funcionando, ¿verdad? Extremando precauciones, que es lo que los empresarios en Guatemala también pretenden, que se continúe funcionando, pero con suma precaución. Pues ya hoy salió un reportaje en Prensa Libre sobre los costos que está trayendo el hecho de haberse detenido y el toque de queda y todo esto, ¿verdad? Que ha sido algo bastante traumático para la economía del país, que es bastante débil. La entrega de bonos por enfermedad, ¿verdad? Que son para cubrir necesidades básicas por parte del gobierno. Es algo que ya implementó El Salvador, Guatemala lo está haciendo, y Nicaragua ojalá también lo hiciera, ¿verdad? Pero conforme a sus posibilidades también. Se está hablando, por ejemplo, en Estados Unidos de un bono de $1,200, en Canadá de un bono de $2,000, en Europa se está hablando ya de bonos de 1,000 euros, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de un bono de 1,000 quetzales, ¿verdad? Es algo complicado y por familia, ni siquiera por personas, sino por familia. Pero bueno, es lo que el gobierno considera que se puede dar, ¿no? Bueno, ahora el escenario negativo para Daniel Ortega es, a pesar de su campaña de comunicación y de toda su visión, por así decirlo, tan idealista de la crisis, ¿verdad? Empiezan
a surgir muchísimos casos sin diagnosticar. Es un poco lo que pasa en Ecuador, ¿no? Se empieza a recibir reportes de personas muertas por neumonía atípica, que es la enfermedad que en los países como Ecuador, como México, como Nicaragua, empiezan a surgir y son miles de personas las que empiezan a morir. Se suponía que en Guatemala también pasaba y eso lo dice el diputado Dávila y pues el presidente le dijo que no era así. Hasta ahora pues se sabe que hay un subregistro, se intuye que es un subregistro que esperemos que no sea muy amplio y que no nos estén negando la verdad, que sea que el país está en el desastre. Pues esto mismo en Nicaragua puede pasar, ¿verdad? Esa negación de lo que está sucediendo puede llevar a que haya un subregistro gigantesco y que vaya produciéndose una situación de desatención deliberada. La economía se estanca, esto pues sí es parte del escenario negativo, ¿verdad? No hay crecimiento de ningún tipo y empieza también la conflictividad social a manifestarse. Más adelante vamos a ver el escenario de Vladimir Putin y en Rusia ya hay descontento social, ya la gente se está organizando a pesar del posible contagio para cuestionar las decisiones que está tomando el presidente. Y eso que él quería que le permitieran continuar en el poder, iba a ser un plebiscito en estos días, pero lo frenaron, ¿verdad? No lo puede hacer en medio de una pandemia. La gente entonces empieza a desobedecer estas acciones irresponsables del Ejecutivo porque son al final irresponsables y se empieza a prevenir por su parte, ¿verdad? Empiezan a tratar de mantener cierta cuarentena, aunque no tengan los recursos para hacerlo. Y muchas empresas cierran, pues ya no hay personal, ¿verdad? Y eso trae el colapso de la economía inmediata. Ahora viene el escenario fatal. Aquí es donde viene este escenario igualmente de imaginado y de poco probable como el utópico. ¿Verdad? El número de muertes se eleva de forma exponencial. eh, Llega a trasladarse el epicentro del COVID-19 de Estados Unidos a Nicaragua. Es algo que si pasara sería gravísimo. Bueno, en medio de esta crisis humanitaria, todo el país carece de insumos para sobrevivir y muere la mitad de la población. Nicaragua tiene una población de más o menos 12 millones de habitantes. Se quedarían solo con 6 millones, ¿verdad? Sería un desastre total, una peste total y sus efectos serían negativísimos, no solo para ellos, sino para todos sus vecinos en Centroamérica. Y aunado a esto empieza la temporada de huracanes y uno de estos, como su posición en el Pacífico y en el Caribe es bastante especial, la de Nicaragua. Bueno, uno de estos destruye toda la costa pacífica del país y el país se va de nuevo a la ruina total. Recordemos que Nicaragua ha pasado terremotos, ha pasado desastres gigantes y aún no termina de recuperarse. Incluso si ustedes van a Managua, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, van a encontrar que la catedral de Managua todavía está lesionada por el terremoto de 1972. ¿Verdad? Está todavía sin ser reparada completamente. ¿Verdad? Es un desastre y se terminaría. Este escenario fatal es muy probable que se dé en Nicaragua, con algunas excepciones, por ejemplo, del número de muertes, pero es muy probable que se dé. Y no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica. Bueno, pasamos al ejemplo número 2. Ya saben que si alguien quiere preguntar, participar o comentar algo, lo puede hacer, solo le quita el mute a su micrófono y habla, ¿verdad? Con total libertad, que aquí tiene espacio para opinar o para preguntar si algo no le queda claro. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Es Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Es otro presidente que también ha caído en esta lógica un poco de la negación, aunque lo que se ha sabido en los últimos días es que mucho de esto tiene que ver con la campaña que le está haciendo la oposición política a él. Bueno, ¿cuál es el escenario utópico para AMLO? Esto es utópico, ¿verdad? No vayan a creer que es así, sino que es parte de estas cuestiones no imaginadas o inimaginables que pueden suceder. Y es que los científicos mexicanos descubren una forma de aislar el virus, ¿verdad? Y logran un tratamiento eficaz para lograr contener el avance de la enfermedad, incluso utilizando algunos recursos de los pueblos indígenas mexicanos, ¿verdad? Es algo inimaginado, pero es probable que se dé en algún escenario ideal, ¿verdad? El país se transforma en el líder del mundo con un porcentaje muy bajo de contagios y muertes por el COVID-19. Es un poco, le estaría quitando el espacio a Guatemala, ver ese primer lugar falso que supuestamente nosotros tenemos, pues estaría trasladándose a México por su capacidad de argumentación
y de avance en la contención del COVID-19. Para el mes de mayo ya la gente está restablecida completamente, están saliendo de sus casas al trabajo, están caminando libremente en todo el país y su economía crece en 6 puntos, ¿verdad? Es algo poco probable, bastante utópico, pero en un escenario irreal podría manifestarse. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo que le podría pasar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, primero, el número de infecciones sigue creciendo día a día, pero no de una forma imprevista. ¿Verdad? Logran aislar a las personas vulnerables y la fatalidad es muy baja. Es decir, las personas que mueren por COVID-19 no es un número altísimo. Hasta ahora, por ejemplo, en Guatemala, el número de personas que han muerto es más o menos el 1.5%. ¿Verdad? De cada 100 infectados están muriendo, o cada 200 infectados están muriendo 3 personas. Entonces la fatalidad está creciendo. Tenerla en un punto 1 sería algo bajísimo, ¿verdad? Si lo lograran hacer sería muy bueno. Todo el mundo se infecta, pero no se muere. El número de personas con complicaciones es muy bajo y la red hospitalaria pública, con apoyo de la privada, logra contener el virus. Sigue el aislamiento social y para agosto ven la posibilidad de irse reintegrando a la vida normal, al menos los sectores económicos en paro. Preguntaban por ahí si Guatemala ya salió del paro o con estas horas que dio el presidente se está logrando. No tanto, ¿verdad? Decía, el país está padeciendo ahora de este paro económico porque hay muchas empresas que no han terminado de llegar a su funcionamiento ideal, ¿verdad? Están funcionando a medio vapor y otras que lo están tratando de hacer también lo están haciendo marchas forzadas. O sea, es parte de lo que pedía el empresariado, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social empezara a pagarle a los trabajadores, porque ellos en cualquier momento dicen que se van a la quiebra. ¿Verdad? Es también algo hasta cierto punto especulativo por parte de los empresarios, pero bueno, hay cada quien, ¿verdad? Por sus intereses. El escenario futurible, es decir, lo que tuviera que hacer Andrés Manuel López Obrador es muy parecido a lo que tendría que hacer Daniel Ortega. Pero por acá hay algunos cambios, ¿verdad? La atención de los informes y desarrollo de la pandemia queda en manos del ministro de Salud. Ustedes han visto que incluso lo han transformado en los últimos días hasta en un símbolo, no sé si sexual o de algún tipo para el país. Digamos, lo han hecho que la gente se empiece como a enamorar de él, ¿verdad? Para que vayan olvidándose del papel negativo que está jugando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, quien contiene ahora toda la pandemia es el ministro de Salud, es el que da las cadenas, el que explica las cosas, lo que está sucediendo, ¿no? Y en otros también funcionarios públicos. Entonces es clave que desfogue sus actividades y sus acciones en otras personas. Una campaña muy efectiva de comunicación. Una campaña efectiva de comunicación no significa una campaña de engaño, sino una campaña de comunicación significa que la población comprende qué es lo que se está diciendo, lo comprende de manera adecuada, es decir, que está hecho en el nivel de la población, está llegando efectivamente a la población. ¿Verdad? Y lograr hacer que la población más vulnerable, en este caso los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, del corazón, con obesidad, con diabetes, ¿verdad? Fumadores, personas en riesgo ya mayores de 60 años y con cualquier tipo de complicación, bueno, traten de estar a salvo y de no contagiarse, ¿verdad? En un aislamiento social total. Eso es lo que ha funcionado también en Guatemala y ustedes pueden ver las cifras que da el gobierno de enfermos. Por lo regular, el número de personas contagiadas mayores de 60 años es bajo, ¿verdad? El número más alto es de personas que están entre los 20 y 40 años. Es porque la campaña ha sido enfocada a este sector de la población, a las personas más vulnerables por temas de edad. Bueno, la red hospitalaria se debe preparar para lo peor, ¿verdad? Con un escenario dramático en México, que solo en la Ciudad de México viven 60 millones de habitantes. Es un número impresionante de personas, todo el país tiene 250 millones de habitantes. ¿Verdad? Pensar en un escenario de 1 millón de infectados y miles de muertes, ¿verdad? Algo gravísimo, quizá un escenario muy parecido al que se planteaba Donald Trump en Estados Unidos. Era con equipo y protección suficiente. Obviamente ellos no están tan equipados como para hacerlo, pero tienen que preverlo, al menos tratar de prepararse para algo así. El escenario negativo, ¿verdad? Es, a pesar de la comunicación efectiva, los sectores económicos del país, recuérdense que en México viven incluso uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, ¿verdad? Y empresas como Pemex o algunas de televisoras son gigantescas y tienen capitales inmensos en el país. Pero los sectores económicos tienen mucho poder
y tratan de hacer que el distanciamiento social se evada y presionan para que las personas regresen a trabajar. Un poco lo que está pasando acá con doña Chonita, ¿no? Que está obligando ya que todo el mundo llegue a trabajar de vuelta y que esperaría que todo esto pasara lo antes posible. Pues los sectores económicos empiezan a presionar al gobierno para que también la gente vaya a trabajar. Lo hacen así y empieza a crecer el número de contagios, ¿verdad? Contagios masivos. Empieza también a ocultarse el número de muertes por neumonía típica. El subregistro es inmenso, ¿verdad? Y se van mostrando números dispares. Un poco lo que pasó en Ecuador, cuando ellos presentaban el gobierno 300 personas infectadas, mientras que en Guayaquil, solo en Guayaquil, que es la ciudad de la provincia de Guayas, que es una parte grande de Ecuador, estaban registrando 2.500 cadáveres. O sea, iban a las casas a recoger 2.500 cadáveres de personas que habían muerto. Se suponía que eran de enfermedades comunes o de otra y que por el congestionamiento en los cementerios no habían podido ir a enterrar, pero lo que todo el mundo intuye es que es el coronavirus, ¿verdad? Lo que ha matado a estas personas, y el número que da el gobierno es bajísimo frente a la realidad percibida, que es algo dantesco, ¿verdad? Es un escenario catastrófico. Ya cuando ustedes ven a los buitres en las calles de Guayaquil, ¿verdad? Porque van a comerse a los muertos, es porque la situación está gravísima. Incluso gente que quema los cadáveres en la calle. Hay miles de infectados y muertos, y el gobierno lo niega todo, ¿verdad? De tajo. ¿Cuándo pasa esta crisis? Pues esta crisis así se alarga y llegaría quizás hasta fin de año. Y el escenario fatal, verá, a pesar del aislamiento social, los contagios crecen de forma exponencial. Y aquí algo que también es inimaginado, pero hay que imaginarlo como un escenario fatal porque es probable que suceda, y es que los modos de contagio del coronavirus no solo son por el aire, ¿verdad? O por las calles, sino también a través del agua potable, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, en una población tan grande como es la de México, el virus puede tender a mutar y surgen nuevas cepas del virus, por lo que nadie genera inmunidad. Hasta ahora se sabe que ninguna persona ha generado inmunidad con el COVID-19, pero sería terrible que surgieran nuevas cepas y que aún no hubiera posibilidad de tener la inmunidad. ¿Verdad? El presidente y todo su gabinete están contagiados y es probable que él, por su edad y condición física, muera, ¿no? Sería el escenario inimaginado. Bastante. Ya vieron que el primer ministro de Inglaterra se contagió, es probable también que cualquier presidente de estos países se contagie. El contagio llega a los 60 millones, ¿verdad?, de personas, y mueren 3 millones de personas. Sería algo gravísimo, un escenario fatal. Bueno, ahora pasamos a otro ejemplo, que es el de Vladimir Putin, ¿no? Espero que ustedes vayan viendo cómo se construyeron estos escenarios, ¿verdad? ¿Cuál es más o menos la lógica? Que esto es como narrativo y el futurible es siempre como de más o menos estrategias que podría seguir el personaje para que no fuera tan ni desastroso ni tan negativo, ¿verdad? Sino para que se manifestaran condiciones positivas. Bueno, en el caso de Putin, para ponerles en contexto con Putin, ahora él estaba queriendo promover una consulta popular para continuar en el poder. Ya lleva, no sé si son 20 años los que él lleva como mandatario del país. Muchos lo acusan de tener un mandato faraónico, es decir, que se está convirtiendo en una dictadura absolutista, por así decirlo, y con un culto a la personalidad enorme. Pero está en eso, ¿verdad? En medio de esta pandemia, quisiera que no existiera la pandemia para que el pueblo ruso le dijera que sí. Pero desgraciadamente para él, lo que está sucediendo es que la pandemia está desvelando mucho de las falencias del Estado y de Rusia, y está perdiendo esa credibilidad que tenía como el amo del mundo y de la política, para que se mire la verdad. Y la verdad es que es un Estado que tiene bastantes falencias, ¿no? Entonces, en el utópico, científicos rusos y chinos, ¿verdad?, encuentran la vacuna para todo tipo de coronavirus y la aplican masivamente. Antes de mediados de mayo, toda la población es inmune al virus en Rusia y regresan a sus actividades económicas. El gobierno de Putin queda tan bien con la población que en el referendo sobre su continuidad en el poder, todos le dan luz verde. Es decir, quieren que él continúe siendo el presidente del país. Su economía crece vigorosamente. Eso significa que crece de 6 a 8 puntos y continúa en su posición en los BRICS, ¿verdad?, que es parte fundamental de ese grupo de países emergentes que van creciendo económicamente.
El escenario positivo, bueno, la pandemia va cediendo lentamente, es decir, no se puede apurar las situaciones ni las cosas, y las medidas sanitarias promovidas por el gobierno funcionan bien, ¿verdad? El bono para la industria y desempleo, a pesar de no ser tan alto como en otros países en Europa, recuerden ustedes que Rusia es mitad Asia, mitad Europa, ¿verdad? Llega a toda la población y las actividades temporales económicas van reduciendo el impacto negativo de la recesión. ¿Verdad? Crecen solo un punto, ¿verdad? Y junto con China avanzan. Este escenario es probable que se diera, ¿verdad? No es tan descabellado, pero es poco probable que se dé con las acciones que está ejerciendo ahora Putin. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer o lo que se le podría recomendar? Bueno, primero hacer que el aporte económico que el gobierno dé sea un poco más sustancioso, ¿verdad? Más plata y que llegue a toda la población y aparte estimular a la industria. La parte de la industria rusa se está quejando de que no hay un estímulo para continuar operando, ¿verdad? Entonces se sienten desamparados, frustrados, porque el gobierno no les apoya en nada. Además, extremar medidas sanitarias, ¿verdad? Para un retorno gradual a la vida normal y que no exista ningún recontagio, ningún retroceso, ¿verdad? Y que no haya una segunda ola de coronavirus. Después, esto es algo clave, ¿verdad? Y que retarde la comunicación sobre sus intenciones políticas, porque no puede verse ahora como alguien que está con la necesidad de continuar en el poder y que le urge hacerlo. Lo que tiene que hacer es mostrar empatía, ¿verdad? Con la población. Mostrar un mensaje más humano, es decir, bajar de esa actitud que él manifiesta, que es más de un agente de la ex KGB o de un patriarca o dictador, a algo diferente, ¿verdad? Pretender que la democracia está con él. También contener la protesta y el descontento social. Esto no reprimiéndola, sino buscando maneras de desfogar este tipo de situación. En el negativo, ¿qué es lo que pasaría? El descontento social sigue en aumento, pues no hay apoyo certero por parte del gobierno, eso es algo muy probable que pase. La población empieza a protestar cada vez más violentamente y junto con esto los contagios aumentan, obviamente, porque hay aglomeraciones de personas y el contagio aumenta. Empieza a crecer el resentimiento contra Putin, ¿verdad? Y su visión faraónica y empieza a ser el mandatario odiado en el país, ¿verdad? Está cerca de un golpe de Estado, ¿verdad? O la gente ya no lo reconoce como un líder bueno, ¿verdad? La economía retrocede 2 puntos. Ese es un escenario negativo, es probable que se dé. No es tan descabellado pensar. Bueno, ahora un escenario fatal, es decir, un hecho catastrófico que podría suceder en el caso de Rusia, que tampoco estamos tan lejos de verlo, ¿verdad? En Rusia nos ha mostrado que es muy capaz de generar desastres de forma continuada por la negación y por la economía y por la democracia centralizada que ellos manejan, y ese régimen de partido único, y esa tendencia al zarismo que todavía mantienen incluso hasta los revolucionarios durante el mandato soviético. Bueno, ¿qué pasaría en un escenario fatal para Rusia? Es los incendios que amenazaban con llegar a Pripyat, que es la ciudad donde estaba la planta nuclear Chernobyl, ¿verdad? Donde fue la catástrofe. Llegan a los depósitos nucleares, donde todavía quedaron residuos de basura nuclear después de la catástrofe de Chernobyl en 1987. Fue 87-85, no estoy claro de esa fecha, pero al final sucede que una nube radioactiva pues, se dispersa por toda Europa lentamente y llega a Asia también. Como los países en Europa ya saben cómo actúa y cuál es la lógica de Rusia y de los soviéticos y esta negación de la verdad, ya tienen también mecanismos de inteligencia tratando de predecir qué es lo que va a suceder con esta amenaza que existe a la ex central de Chernobyl, ¿verdad? Con esos incendios. Pero digamos que el gobierno ruso lo va a negar, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que más gobiernos, a pesar de que saben lo que está sucediendo, no van a poder contener la nube de material radioactivo que está plandiéndose sobre todos los países en Europa. Hasta ahora han encontrado en el norte de Noruega, por ejemplo, residuos de radioactividad heredada de Chernobyl, ¿verdad? Hasta Japón llegó la nube, la nube de la radioactividad. A algunos lugares en Estados Unidos también llegó, en Canadá también. ¿Verdad? Centroamérica, América Latina, pues no sabemos, ¿verdad? Si llegó, pero en este escenario dantesco, ¿verdad? 13 tercios de la población rusa se contagian del coronavirus, es decir, más de la mitad de la población,
mueren varios millones de rusos, ¿verdad? Y la lluvia ácida de la radiación provoca casos de cáncer y muertes durante toda la década de 2020 y más allá, ¿verdad? A veces para que la radiación en el ambiente se diluya pasa más o menos 100 años. Es algo de largo aliento, ¿verdad? Esta situación de la cuestión radioactiva. Pues bueno, eso sería un escenario dantesco para Putin, ¿verdad? Él sería el responsable quizá de la desgracia y del colapso de buena parte de la humanidad. En el ejemplo 4, ¿verdad? Está Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, y pues bueno, un escenario utópico para él sería que al final resulta que sí, todo esto del COVID-19, del coronavirus, fue una creación de los gobiernos del mundo para pasar a otro modelo económico. Es decir, todo fue una falacia creada por los medios de comunicación. Para él sería un escenario utópico, porque la realidad le daría la razón. ¿Verdad? Porque ahora él lo dijo y dijo que solo era una gripe, que estaban exagerando los medios de comunicación, y lo que pasó fue que todo el mundo se le fue encima por tratar de asumir una actitud de desprecio, digamos, a este tipo de circunstancias. Si pasara lo diferente, pues sería eso. Lo utópico para él sería que se comprobara al final que sí fue un gran invento, ¿verdad? Que fue una cuestión de la pura conspiración. El escenario positivo es que sí, en realidad existe el COVID-19 y el número de infecciones va creciendo día a día. En Brasil está creciendo, es el país en América Latina donde más está creciendo, ¿verdad? Pero el gobierno lo logra controlar exitosamente. Un 80% de la enfermedad. El sistema de salud de Brasil no es un sistema tan precario como lo es en los demás países de América Latina, pero sí es precario frente a los demás países del mundo. Bueno, entonces no colapsa totalmente, ¿verdad? Bolsonaro al final decide mejor hacerse a un lado, que sería lo mejor en términos de lo positivo para el país, y la economía del país continúa funcionando, aunque el crecimiento es un poco menor de lo esperado. Empiezan a recuperarse lo antes posible. Estamos hablando del mes de agosto o el mes de septiembre, que es para la fecha que la mayoría de países están perfilando la recuperación, ¿verdad? De sus economías y empezar de nuevo como a echar a andar el motor de la economía de cada país. Un escenario futurible para él, ¿cuál sería? Bueno, a pesar de no llamar a la cuarentena ni a las medidas restrictivas, verá una campaña de prevención amplia y eficaz, parecido a lo que se le decía a Daniel Ortega, ¿no? Distribuir mascarillas, equipar a todos los hospitales, esperando un repunte de la enfermedad, si no es que ya están en el pico de la enfermedad. Eh, las empresas, las más necesarias, podrían seguir extremando precauciones. Entrega de un bono por enfermedad. En Brasil tienen mucho conocimiento de los proyectos sociales y de entrega de ayuda social. Ahí fue donde empezó todo este proceso de las bolsas solidarias y de las transferencias condicionadas que después acá replicó el gobierno de la UNE y también el PP. ¿Verdad? Se entrega el bono por enfermedad para cubrir algunas necesidades básicas. El gobierno y el país se mantienen alerta total. El negativo, ¿verdad? A pesar de la campaña de comunicación, la enfermedad avanza y surgen cientos de casos sin diagnosticar. No están pasando las pruebas masivas como se hicieron en Alemania, por ejemplo, pero Alemania obviamente es diferente a Brasil, ¿verdad? Y se empiezan a recibir los reportes de muertes por neumonía típica, parecido a lo que está sucediendo en México, en Ecuador, en Nicaragua, que quizá va a pasar. La economía se estanca, ahora no hay crecimiento y se empieza a dudar seriamente del papel de Jair Bolsonaro en el Ejecutivo. Y la gente empieza a desobedecer y previene por su cuenta. Quizás regresarán a la normalidad en 2021, es decir, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, sino en 2021 y allá por marzo, ¿verdad? O abril. Y cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de la normalidad económica, no de la normalidad del contagio. Es decir, se prevé que el coronavirus no va a haber una vacuna quizá hasta septiembre u octubre de 2021. Eso significa que vamos a tener que continuar con las medidas de higiene sanitarias. Bueno, ahora el escenario fatal, que es algo inimaginado, ¿verdad? Pero que puede darse, es los madereros y petroleros que llegan a explotar el Amazonas, contagian a las tribus que viven en el Amazonas y el coronavirus desarrolla otra cepa que se combina con otros virus, ¿verdad? Todo el gabinete de Bolsonaro se enferma, esto no es nada descabellado, ya 4 miembros de su gabinete se contagiaron de coronavirus, él dice que no, ¿verdad? Y Bolsonaro pues ahora sí se contagia y está próximo a morir, ¿verdad? Por una neumonía severa. Todo el sistema de salud está contagiado, mueren la mayoría de médicos y enfermeros. Las ciudades de Brasil son ciudades fantasmas y quienes se contagian toman la peor decisión, que es la de suicidarse. Es lo que está sucediendo en Nueva York, ¿verdad? Muchas personas
prefieren suicidarse antes que contagiar o continuar en esta lógica de esta enfermedad que después de una semana de ahogamientos para matando a las personas. Y el 5, ¿verdad? Este es un caso que sale bastante de nuestra lógica, que es el de la República Checa, con Miloš Zeman, ¿verdad? Ya ustedes lo conocen porque han hecho análisis de su ideología. Es el líder de la República Checa, el presidente de la República Checa, ¿verdad? Y que ha mantenido, a diferencia de Europa, de toda Europa, más cercanía con la China y colaboración. Quizá es parte de su pasado eh, de la cortina de hierro, ¿no? De como país socialista, tienen cercanía con la China y reciben esta ayuda, ¿verdad? Entonces, digamos, para él un escenario utópico sería que los científicos chinos encuentren la vacuna, ¿no? Efectiva y la donan a los países aliados, en este caso a él, a la República Checa. Para finales de mayo, los 10 millones de habitantes de ese país están inmunizados totalmente y todo vuelve a la normalidad. El hecho de haber tomado la delantera los posiciona muy bien frente a Europa y suben en la tabla del desarrollo económico. Ahora le quitan el primer lugar quizá a Alemania o a Francia o a esos países, o a Inglaterra. Bueno, Inglaterra ya no está en la Unión Europea, pero a estos países que han tenido papel protagónico en el término económico y logran posicionarse arriba, ¿no? Digamos que toda la producción industrial se mueve hacia allá. Lo positivo, lo que es muy probable que pase. Pero el número de infecciones, de acuerdo al número de habitantes, bajó, y esto es cierto, pero el número ha bajado. Y empiezan a relajarse las medidas restrictivas, pero un poco más rápido de como lo están haciendo, ¿verdad? Se vuelven a abrir los comercios, se vuelven a abrir las empresas, y empieza de nuevo a dinamizarse la economía. Esto lo habían prometido hacerlo para finales de abril, entonces a ver si lo hacen, ¿no? Otra cosa que también los checos han hecho con mucha eficiencia es promover el uso de las mascarillas de manera generalizada. Hasta hay algunos videos donde ellos recomiendan, ¿verdad?, que se utilice la mascarilla, aunque sea una mascarilla que no tape tanto, pero por lo menos que evite que el contagio sea tan directo, ¿verdad? Esta medida pues prueba a ser positivo, en un escenario positivo, y para mayo abren gradualmente con uno de los números más bajos de muertes en Europa. De hecho, para ellos creo que solo han muerto 80 personas, ¿verdad? Es uno de los países que se ha visto menos afectado en esta ola del coronavirus, del COVID-19. A diferencia de Austria, pues, o a diferencia de Italia o España, ¿verdad?, que fueron los que sufrieron más con todas estas medidas bastante relajadas frente al coronavirus. Bueno, el escenario futurible para él, ¿qué se le podría recomendar? Pues que continúe con las medidas de mitigación, ¿verdad?, y que las mantenga mientras existe este regreso gradual a las actividades económicas. Lo que sí es que tiene que tener muy claro que tiene que existir una alerta, y si hay un recontagio y un repunte de las muertes, y ya va a pasar lo mismo que pasó en la ciudad esta de Bérgamo, en Italia, ellos se relajaron tanto porque vieron que ya no habían contagios, que al final se transformó en el epicentro de las muertes por el COVID-19 en Italia. Entonces, mantener esta alerta y este monitoreo siempre, ¿verdad?, para que no suceda nada. Bueno, crean una base de datos detallada, ¿verdad?, para que las personas recuperadas en cuarentena por posibles reinfecciones, que no se vuelva a dar, y que continúen con el cierre de fronteras para el turismo y las actividades que impliquen la entrada de civiles no protegidos al país. En este caso, por ejemplo, el comercio, los alimentos y otros insumos pueden continuar entrando a la República Checa, ¿no? En el escenario negativo, se da un crecimiento leve, ¿verdad?, de la infección por el levantamiento de las medidas restrictivas, es decir, no crece diametralmente, pero sí crece geométricamente. Y la economía empieza a dar visos de recesión y crisis económica. Si habían logrado salir bien, pues ahora pues ya no tanto. La reactivación de las industrias y servicios debe postergarse aún más. No lo pueden hacer ahora en abril ni en mayo, sino que tendrá que ser en septiembre. Y el riesgo de una segunda ola de COVID-19 es inminente. Pero es un escenario que tampoco está tan lejos de ser realidad. Y la desconfianza en las autoridades se manifiesta por la manera de lidiar con la crisis. Empieza la crisis social. El escenario fatal para la República Checa sería que los países vecinos levanten las medidas restrictivas y los contagios se expandan exponencialmente, ¿verdad? El efecto de Italia y España se reproduce en todos los países de Europa y también los contagios, ¿verdad? Y en esta fase de la pandemia el país ya no está preparado y su sistema de salud colapsa. Además, ¿verdad? Algo aún más grave para ellos sería que en China inicie otra ola de coronavirus que ya empezó, y aftavirus, que es otro virus que han encontrado y que ya está empezando también a expandirse en la China, ¿verdad? Y que su cercanía con el país se manifieste en
crecimiento de otra pandemia en el que la República Checa, por tener aliado a China, se vuelve el epicentro del COVID-19 y el heptavirus en Europa, empezando con otro proceso de contagios y de muertes, ¿verdad? Que va a ser diferente al que empezó en enero, pero quizá mucho más profundo y mucho más desastroso. Recuerden ustedes que dicen que las pandemias se reproducen en 3 olas. La primera es grave, la segunda es más grave y la tercera ya es desastrosa, ¿verdad? De esa manera fue como la gripe española, por ejemplo, en países como Guatemala mató a 150,000 personas. Una población de solo 4 millones de habitantes, ¿verdad? Era un número gigantesco para lo que sucedió. Pues bueno, estos son los ejemplos. ¿Por qué les presento esos ejemplos? Porque yo espero que ustedes en la hoja de trabajo, que se les ha, hoja video de trabajo, que se les ha solicitado, espero que cada una y cada uno de ustedes haga ese mismo análisis que hice sobre todos estos personajes, sobre Donald Trump, Alejandro Yamatei, Lenín Moreno, Nayib Bukele y Sebastián Piñera. Es decir, en su casa, ¿verdad? Y en la tranquilidad de sus hogares, hacen el análisis de los 5 escenarios de cada uno de estos. Después, ustedes van a compartir uno de estos escenarios con el grupo. Es decir, cada persona va a hacer el escenario utópico de Donald Trump. Una persona va a ser el escenario utópico de Donald Trump. La misma persona va a ser el escenario positivo de Yamatei. La misma persona va a ser el escenario futurible de Lenín Moreno. La misma persona va a ser el escenario negativo de Bukele y la misma persona va a ser el escenario fatal de Piñera. Otra persona en el grupo va a ser el escenario positivo. Es decir, van a ir rotando esto. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Espero que lo estén comprendiendo así, ¿verdad? El trabajo va a estar dividido entre 5 personas y cada persona lo va a ir explicando así. Tiene 3 minutos para hacerlo en video. Si a alguien no le gusta salir en video o no quiere salir en video o no tiene los recursos para hacerlo en video, hágalo enviando un audio, ¿verdad? Y lo único que ponen en el video para saber quién es o una foto de la persona o el nombre de la persona para saber quién está hablando, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes tienen más experiencia en este tipo de trabajos y de presentaciones. Ahora, ¿quién me tiene que enviar el trabajo? La persona que haya hecho esa síntesis, digamos, o la edición, me lo envía, ya sea, lo sube a un sitio de YouTube, ¿verdad? Su usuario personal, y ahí proyecta el video, me comparte el link, lo sube a Facebook también como un video y me comparte el link. Ahora, si no quieren que se haga público bajo ninguna circunstancia, entonces me lo envían a mí si no es un archivo muy grande, ¿verdad? Si no es un archivo de más de 25 megas. Si es de unos 15, pues me lo mandan a mi correo, yo lo veo y pues ya queda ahí, ¿verdad? O si alguien quiere subirlo al Classroom, hágalo también al Classroom, pero el Classroom creo que se puede subir no más de 30 megas y eso sí es visible para todas y todos los compañeros que estén en el grupo. Entonces, para que vayan tomando en cuenta esas recomendaciones. Bueno, entonces ahí terminamos con esta presentación de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, o ya van a ver la cadena de Yamatei, porque imagino que va a ser ahorita. Sí, es para el 28, para responderle a Leila Cadero, ¿verdad? Es el 28 y tienen hasta la medianoche para entregarlo, ¿verdad? A las 12 de la noche si quieren para poder hacer. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o algo que quiera exponer? Ya saben que puede hacerlo ahora, ¿verdad? O si no, pues pueden contactarme y decirlo. Ok. Entonces pueden también decírmelo en redes sociales o de alguna otra manera. Está publicado incluso mi número de WhatsApp en el Classroom para que ustedes puedan escribirme por ahí. Si alguien no puede tener acceso a estos recursos, ¿verdad? Yo estoy subiendo el video a YouTube también para que puedan verlo ahí y puedan tener esa información sin falta, ¿verdad?